Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca, lo que hay detrás de la noticia. Hoy está el fondo. El fondo que asegura que va a haber un estancamiento permanente. Observemos este concepto, ¿no? Hay un estancamiento permanente. Difícilmente pueda servir esta inyección de dinero, que uno no sabe dónde va a parar, para refinanciar vencimientos. ¿Cómo es esto de la herencia que va a recibir el gobierno que venga? Porque estamos frente a un presidente que está ya superando el 60% de imagen negativa. Y lo del fondo es terrible, tétrico, porque siguen firmando acuerdos que hipotecan a la nación y al futuro gobierno que venga. Esto está vinculado a un incremento del costo de vida, de la inflación, de la pobreza, de la indigencia, y de esto vamos a hablar en este programa de hoy. Hernán Madera es comunicador, politólogo, periodista, asesor de distintas personalidades del mundo parlamentario, institucional, y vamos a hablar con él sobre la información que se está manejando, ¿no es cierto? Y lo que él está visualizando en este escenario. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Omar? Gracias por invitarme. Gracias a vos, Chico. ¿Te sentís cómodo? ¿Todo bien? Súper cómodo. Bueno, me decías que estás asesorando, entre otras cosas, a gente, a los industriales, por ejemplo, ¿no es Sí, cierto? a alguien que fue 2 veces presidente de la Unión Industrial. Que lo hemos entrevistado en nuestro Lo han entrevistado. A ver, ¿qué están viendo con respecto a esta caída de la producción de la industria y este imparable crecimiento inflacionario como escenario inmediato, ¿no? Bueno, la Argentina está usando la mitad de su capacidad instalada, o sea, la mitad. La otra mitad no se usa. En el caso automotriz, el 85% está parado. Y el tema inflacionario, bueno, Omar, vos sabés que tenemos la mayor inflación desde la última hiperinflación. En el 91 tuvimos 80% de inflación y el año pasado tuvimos casi 50, 48%. Así que lo que estamos viendo es otra crisis argentina, en este caso causada y acelerada por el presidente Macri. Pero el clima que se está viviendo es el clima de otra crisis argentina, en el que el gobierno le tocó en el año electoral, o sea, en realidad el desastre fue a mediados del año pasado y la repercusión es justamente este año. ¿Cómo ves la dinámica de la crisis, ¿no? Porque el gobierno ahora acaba de lanzar una cantidad de medidas que tienen que ver mucho con el gobierno de Cristina Fernández, sí, ¿no? Los precios cuidados. Lo paradójico es que de precios cuidados no tiene nada, porque antes de lanzarlo ya habían aumentado entre un 10 y un 15%. Omar, esto se está haciendo, lo están haciendo totalmente sin convicción. O sea, nosotros tenemos un problema, por ejemplo. Hay una marca, bueno, no importa, que dice leche, alimento en base a leche. Y ahora salió un alimento en base a queso rallado, ¿no? Ninguna de las dos tiene componentes ni de leche ni de queso. Exacto, bueno, digo, ahí hay un problemón. ¿Qué hace la Secretaría de Comercio? Hace una denuncia pequeña de publicidad engañosa, etcétera. Digo, y esa gente es la que va a implementar un programa de precios cuidados. Porque la diferencia con Augusto Costa, con el anterior gobierno, uno puede estar de acuerdo o no en que puede haber precios máximos, cuidados, lo que sea, es que vos tenés que creer en esa política que vas a implementar. Porque si no crees, no la vas a implementar bien. Y todo se está haciendo como un par de meses de la elección. ¿Cómo viene la dinámica de la crisis? Mal diagnóstico. Acá esta creencia de que ellos llegaban y porque eran empresarios, porque venían a modificar la Argentina, porque era el primer gobierno que no es radical, no peronista, no militar, venían las inversiones y caían las inversiones y solamente había que endeudarse hasta que llegasen las inversiones. Desde ahí empieza la dinámica mal. Ahora lo que estamos es en un préstamo del FMI, todavía no termina de quedar totalmente claro si es por vaca muerta o por qué. Donald Trump decide salvar al gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué pensás vos que es? Es interesante este tema, ¿eh? ¿Por qué pensás que siguen insistiendo? Es la gran pregunta, Omar. Es una pregunta que la van a responder los historiadores. El marco geopolítico pesa mucho. ¿Por qué Donald Trump decide salvar al gobierno de Mauricio Macri? Pero es algo que va a estar en los libros de historia y yo hoy no te puedo decir el por qué, pero se salva el gobierno porque se le dan 57.000 millones de dólares que la mayor parte van a terminar de usarse este año. Y ni te cuento si le dejan usar parte de ese dinero para solventar la corrida cambiaria.
o si es que hay una corrida cambiaria, y ni hablar de si hay otro préstamo de la Reserva Federal, que también se está hablando de eso. Detenete un segundito porque siempre, históricamente, tanto en Mate Amargo como en estos programas, tratamos de hablar para que todos nos entiendan, ¿no? Hablan de que, bueno, ahora tienen un dinero del fondo y van a poder utilizar 60 millones de dólares diariamente en caso de ponerlos en juego para que el dólar no se les escape. Después me vas a explicar qué está pasando con esa fuga del dólar, ¿no? Para los que entienden sobre este tema, 60 millones de dólares es nada como intervención del Estado. Sí, porque se manejan alrededor de 600 millones de dólares diarios. Bueno, es nada. Es el 10%. ¿Y entonces por qué lo hacen? El fondo no quiere controlar el dólar. Porque acá hay una contradicción entre lo que quiere el gobierno de Estados Unidos y lo que quiere el fondo. El fondo dejaría que el dólar se dispare, que la pobreza se vaya a 57%, como estuvo en el último trimestre de 2002, o sea, el pico máximo de la pobreza en la Argentina. Y bueno, que las cosas en la Argentina se compren por chaucha y palito, empiecen a aparecer los dólares que se fugaron del país. La típica crisis argentina, Omar, que vos viviste más que yo. Entonces vuelven los dólares, la Argentina tiene una reactivación, bueno, la típica. Y la gente termina hecha pelota. Pero el gobierno de Estados Unidos quiere que Mauricio Macri gane la elección. Entonces se tomó un punto intermedio. Ese punto intermedio es vender 60 millones de dólares diarios. Entonces no te permiten venderse 6.000 en un día o 1.000, que igualmente Luis Caputo lo hizo. Sí. Entonces Está bueno recordar eso. No, ni hablar. Luis Caputo llevó el dólar de 28 a 38 y en el medio vendió miles de millones de dólares prestados por el fondo. ¿Por qué ese, Omar? Fue el desarme de las LEVAC. Algo que no se dice es, las LEVAC se pagaron mitad con endeudamiento, mitad con la licuación, que llevó el peso a 45, a 43. Por eso es que se toma este punto intermedio. Bueno, te dejo vender 60 millones de dólares diarios, rifar deuda, básicamente es lo que se está haciendo hoy. Hoy se empezó con eso. Concretamente rifar, sí. Sí, es deuda que va a los que hicieron carry trade y van a aprovechar esos 60 millones de dólares, o bicicleta financiera, y van a aprovechar esos 60 millones de dólares y la liquidación de las cerealeras para irse, para cerrar el círculo del carry, porque en un momento el círculo del carry trade se cierra. Más corto, más largo, se cierra. Y eso es lo que van a aprovechar para hacer. ¿Qué escenario imaginás dentro de la lectura de los marcos económicos que están en juego hoy? Frente a un nuevo gobierno, el gobierno que venga se va a encontrar con una descomunal hipoteca que lo condicionará políticamente de una manera que es muy difícil de imaginar cómo va a ser resuelta, ¿no? ¿Qué mirada le echás a ese escenario? Yo creo que ninguno de los que se está postulando sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Lo que sí te puedo decir es que cuando Cristina anuncie su candidatura, va a haber un ataque especulativo contra la Argentina. Ya con el simple anuncio de la candidatura, para mí va a haber un ataque especulativo contra la Argentina, contra el peso argentino, como forma de rechazo a esa candidatura. Y lo que haría Macri, yo creo que Macri, si llega a ganar la reelección, en esa semana, en la semana de ese domingo que gana la reelección, salen una batería de decretos de necesidad y urgencia. Reforma laboral, reforma jubilatoria. Sí, todo mucho peor de lo que hasta ahora hemos pasado. Sí, no va a esperar hasta el 10 de diciembre. Eso es ridículo. Las medidas que tome, si es el reelecto Macri, empiezan a salir a partir del 10 de la reelección. Sí. Inmediatamente se entiende que ganó. Y en el caso de Cristina Kirchner, yo creo que va a tener que poner algún tipo de controles de capitales, porque creo que la fuga, lo que va a generar esa fuga va a ser muy grande. ¿Vos crees que todavía el gobierno, su núcleo de poder, su núcleo duro, en los que están los medios hegemónicos de comunicación, los que manejan la narrativa, vos crees que todavía ellos creen que la sociedad va a estar atenta a esas construcciones? Bueno, hay una corrida, si se presenta Cristina va a haber inmediatamente una corrida, todo el metamiedo. Mira, el gobierno, Cambiemos tiene dos apoyos grandes, Omar. Uno es los mayores de 65 años. El otro, que es más importante y que no se suele mencionar tanto, es la mitad de la clase alta.
que es la que maneja los medios de producción, la que se hace escuchar su voz. Que tiene un odio terrible al peronismo. Pero hace escuchar su voz 50 veces más que el Sí. resto de la sociedad, Sí. pero su voto vale 1, igual que el resto. Entonces nosotros estamos inundados de información en la que este gobierno puede reelegir tranquilamente, y lo cierto es que hay una caída en las encuestas que a medida que se acerca la primera elección, que son las PASO, ni hablar de las provinciales que ya las soltaron, Sí. empiezan a entrar en pánico. Entonces, sí, vos tenés a Clarín, tenés a Clarín ahí adentro, viendo si puede un poquito promover a Lavagna, qué es lo que hace, si termina también habiendo como un arreglo con el kirchnerismo o no. Entonces, lo que yo me concentraría es que los apoya la mitad de la clase alta y la otra mitad no, ¿eh? Y hay que ver de esa mitad de la clase alta, porque el tema es de bolsillo, el tema es de negocio, ¿cuánto muta? Porque también están especulando que algunos están haciendo no tan buenos negocios como pretendían. Pero a ver, Omar, el capitalismo que nos propone Cambiemos es uno muy particular. Es un capitalismo donde cierran las empresas, donde las multinacionales se van, Walmart se va, donde Falabella cierra su negocio que tienen, su negocio insignia en la calle Florida, tenía 2, cerró 1. Es un capitalismo donde el empleo privado cae en cientos de miles de puestos de trabajo, el empleo privado estoy hablando, sí. Y donde los planes sociales se duplican. Los planes sociales del gobierno de Cristina a este gobierno se duplicaron. Entonces, ellos no te pueden venir con el cuentito del capitalismo porque vos me podés decir que el gobierno anterior era mucho más capitalista. Nos quedan 3 minutos. Lástima que justo tiraste una frase ahí que da para otro programa, ¿no? Lo veremos cuándo y cómo, pero en esos 3 minutos, la deuda entre privado y público estamos casi en 200.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Entre público y privado no, estamos en el 100% del PBI, que serán más o menos 350.000 millones de dólares. Perdón, ¿300? 50.000 millones de dólares. Bueno, yo tenía ahí así en el aire un cálculo, pido No, disculpa. Esa es la pública. La pública. Si vos le sumás el endeudamiento del sector privado, es 100% del PBI. ¿Vos pensás que va a pesar muchísimo eso en la alianza a la hora de entender de qué manera se va a enfrentar semejante agujero negro? Pero a ver, Omar, yo lo que estoy seguro es que ni bien termine la elección, empieza el cuentito, empiezan a pedir, empiezan a decir que las empresas no pueden afrontar sus obligaciones en dólares en el exterior, Totalmente. que necesitan ayuda para afrontar. Yo pienso en el gobierno que empieza el cuentito venga. del seguro de cambio, de Correcto. una nueva estatización de la deuda, Omar, esta historia ya la conocemos. Lo que pasa es que están esperando al día siguiente al balotaje. Simplemente que yo pienso, Hernán, que hay un escenario político. Estamos entrando en estos tiempos, y de aquí a diciembre va a ser más claro ese escenario, aunque no del todo, que tiene un fuerte componente geopolítico, ¿no? O sea, tenemos que hacer un programa especialmente analizando las contradicciones en pugna que hay con Argentina, con Brasil, en el continente, ¿no? Hay que prestar muchísima atención y no dejar afuera de ese campo de atención a China, a Rusia. Yo diría China, Estados Unidos y Rusia, porque estamos en presencia de una disputa global que se ha asentado acá, en esta parte del continente. A mí me da pena despedirte, me gustaría que vengas en los próximos días. Y Hernán Madera es un joven brillante. ¿Cuántos años tenés, Hernán? 37. Basta, no hagamos gestos ni nada. Y promete poder darnos más información y más calidad de análisis. Yo te despido, te agradezco enormemente. Muchas gracias a vos, Omar. Ojalá que podamos cruzarnos en la radio prontito para seguir estos temas, puede ser. Cuando vos quieras. Lo despido con una sola pregunta. ¿Por qué estás tan seguro que Cristina va a ser candidata a presidenta? Porque mide 35 puntos, porque Mirá cómo escapa. Porque ella sube y su principal contrincante, que es el presidente Macri, baja. Porque los Kirchner siempre se presentaron a elecciones. Siempre, nunca rehuyeron a una elección. Qué tema, ¿no? Da para otro programa. Habrá que ver si preservar la política en la visión de una estadista como Cristina Fernández implicaría dar un paso a costado, quedarse con una lectura de poder llegar a ser una primer ministro y zarandear, agilizar la política en cuanto a los cuadros que están haciendo falta y que todavía no aparecen en general. Habrá que pensar
si en la relación de fuerzas la medida es estar afuera y gobernar desde afuera y no desde adentro, frente a una pulseada muy desigual que tienen los gobiernos de carácter, dicho en el buen sentido de la palabra, por suerte populista, frente a esta invasión del neoliberalismo, pero es todo un tema de otro programa, ¿no? Qué ganas de hacerlo ahora mismito, ¿no? Gracias, Hernán. No, gracias a vos, Omar. Gracias a ustedes. Chau, hasta luego.